Estados Unidos organizó el golpe de Estado en Ucrania en 2014 y Europa lo apoyó, lo cual provocó la ruptura en Ucrania y la separación de Crimea, afirmó el presidente ruso, Vladimir Putin, en su artículo escrito para el periódico alemán Die Zeit con ocasión del 80 aniversario de la agresión de la Alemania nazi contra la Unión Soviética. Putin constató que muchos países se vieron obligados a elegir entre estar con el occidente colectivo o con Rusia. De hecho fue un ultimátum. Las consecuencias de esa política agresiva las vemos en el ejemplo de la tragedia ucraniana de 2014, aseguró mientras calificó el golpe de Estado de anticonstitucional. Al recordar que el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, aceptó todas las exigencias de la oposición, Putin se preguntó para qué Estados Unidos organizó ese golpe de Estado y los países de Europa lo apoyaron, provocando la escisión en Ucrania y la separación de Crimea. Putin también señaló que la ampliación de la OTAN de hecho enterró la esperanza de tener una Europa sin líneas divisorias. De eso advertía, a mediados de la década del 80 uno de los líderes del Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD, Egon Bahr, quien proponía reestructurar cardinalmente todo el sistema de seguridad europeo tras la reunificación de Alemania, con la participación tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Pero nadie quiso prestarle oído ni en la URSS, ni en Estados Unidos ni en Europa, subrayó Putin. El mandatario ruso lamentó la escalada de tensión y el fuerte deterioro del sistema de seguridad en Europa. El sistema de la seguridad europea en su conjunto se ha degradado mucho. Aumenta la tensión, se vuelven cada vez más reales los riesgos de una nueva carrera armamentista. Desaprovechamos las ingentes oportunidades que nos brinda la cooperación, todavía más importante ahora que enfrentamos todos un desafío común. La pandemia y sus graves secuelas socioeconómicas, destacó Putin. En el artículo, cuyo texto en ruso fue publicado este 22 de junio por el Kremlin, Putin reafirmó que Rusia aboga por restablecer una cooperación en toda regla con Europa. Tenemos muchos temas de mutuo interés, como la seguridad y la estabilidad estratégica, la salud pública y la educación, la digitalización, la energía, la cultura, la ciencia y la tecnología, la solución de los problemas del clima y el medio ambiente, apuntó. Putin responsabilizó a la OTAN del resquebrajamiento de las relaciones entre su país y las naciones de Europa, que se observa en los últimos años. En el marco de la edificación de una gran Europa unida por valores e intereses comunes, Rusia trataba de desarrollar relaciones con los europeos. Rusia y la Unión Europea hicieron mucho en esa línea, pero prevaleció otro enfoque, el basado en la expansión de la Alianza Noratlántica, señaló el mandatario. Putin remarcó que la OTAN constituye un vestigio de la beligerancia fría y fue creada precisamente para la confrontación en esa época. En 1990, el gobierno de Estados Unidos prometió al entonces primer presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que el bloque militar no se ampliaría hacia el este. Sin embargo, en 1999 la OTAN rompió su promesa e incorporó a Polonia, Hungría y República Checa en su primera ola expansionista. En la segunda ola en 2004 el bloque bélico admitió a Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía. En 2009 la organización militar adhirió a Albania y Croacia. A principios de junio de 2017 la OTAN incorporó a Montenegro pese a las protestas multitudinarias de la población de este país. 3 años después se adhirió Macedonia del Norte. La OTAN incrementó en los últimos años su actividad militar cerca de las fronteras de Rusia generando inquietud en este país. Moscú denuncia un enfoque destructivo de la OTAN en sus relaciones con Rusia. El enfoque de contención y diálogo que la OTAN mantiene en sus relaciones con Rusia es destructivo, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. En sus relaciones con Rusia la alianza vive en una realidad imaginaria, volvemos a oír sobre unas acciones agresivas de Rusia. La postura del bloque respecto a Rusia sigue siendo la misma, pues mantiene su enfoque destructivo de contención y diálogo. Es interesante dónde se les funcionó comentó Zaharova los resultados de la reciente cumbre de la OTAN.
Además, la diplomática criticó a la OTAN por su decisión, tomada en la cumbre, de rechazar la propuesta de Rusia de renunciar al despliegue de misiles intermedios y de corto alcance en Europa después de la ruptura del correspondiente tratado INF por Estados Unidos en 2019. Nuestra propuesta de renunciar de manera recíproca al despliegue de misiles de corto y medio alcance en Europa con la posibilidad de verificarlo, fue calificada como poco fiable, y eso teniendo en cuenta que la OTAN se negó a debatirlo. Es un nuevo acto del teatro del absurdo, ironizó. La cumbre de la OTAN se celebró el 14 de junio en Bruselas con la participación física de los líderes de los países aliados. En la reunión se discutió el nuevo concepto estratégico de la alianza hasta el año 2030, Rusia, China, el fortalecimiento del desarrollo tecnológico, la lucha contra el cambio climático y las amenazas en el ciberespacio y el espacio ultraterrestre. Además, Zaharova indicó que la retórica antirrusa del comunicado de la cumbre del G7 celebrada la semana pasada, no contribuye a normalizar las relaciones entre Rusia y Occidente. Es obvio que la práctica interminable de retórica antirrusa no contribuye a mejorar las relaciones entre Occidente y Rusia, dijo Zaharova. Moscú, según la portavoz, destacó la tesis del comunicado sobre la intención del G7 de mantener relaciones estables y predecibles con Rusia. Esperamos que no sean palabras vacías, sino la voluntad más sincera de los participantes en la cumbre, señaló. Rusia, agregó Zaharova, reafirma su disposición a avanzar hacia ese tipo de relaciones, pero estrictamente sobre la base de la igualdad, el pragmatismo y el respeto mutuo. La cumbre del G7 fue celebrada del 11 al 13 de junio en la localidad costera británica de Carvis Bay, en el condado suroccidental de Cornualles. Los líderes de los países aliados discutieron el nuevo concepto estratégico de la alianza hasta el año 2030, Rusia, China, el fortalecimiento del desarrollo tecnológico, la lucha contra el cambio climático y las amenazas en el ciberespacio y el espacio ultraterrestre. Las 7 naciones llamaron a Moscú a dejar a un lado su comportamiento desestabilizador, incluida la presunta injerencia en los sistemas democráticos de otros países, así como a respetar sus compromisos en el ámbito de los derechos humanos. La estrategia de la Unión Europea, UE, con respecto a Rusia no puede ser la base para la futura cooperación entre Moscú y Bruselas, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. El 16 de junio el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, presentó la futura estrategia del bloque comunitario hacia Rusia. El plan, llamado una comunicación conjunta, se basa en 3 vertientes: hacer retroceder, constreñir y comprometerse. Estos principios, por supuesto, no pueden constituir la base para unas relaciones estables y constructivas entre Rusia y la Unión Europea, enfatizó Zaharova. La portavoz calificó de ideologizado el informe de Borrell, al recordar que una estrategia similar ya fue anunciada por el diplomático europeo al término de su visita a Moscú en febrero y se escuchó previamente en las declaraciones de la OTAN, algo que confirma la influencia de la alianza en el bloque comunitario. Los postulados sobre nuestro país no tienen nada que ver ni con la política estatal ni con los intereses de los ciudadanos de nuestro país, indicó. Rusia, añadió, está abierta para colaborar con la UE, sobre la base de igualdad y respeto mutuo y dispuesta a buscar puntos de convergencia en interés de todos los ciudadanos del continente europeo. Estamos dispuestos a trabajar juntos, si Bruselas tiene la voluntad política para eso, concluyó la portavoz. El embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, retomará su misión diplomática en Estados Unidos la próxima semana, comunicó María Zaharova. Partimos de que el embajador ruso en Estados Unidos pasará la próxima semana laboral en Washington, dijo. El embajador ruso Antonov llegó a Moscú el 21 de marzo pasado, 4 días después de que el presidente estadounidense, Joseph Biden, en una entrevista con la televisión ABC News, respondió con una afirmativa a la pregunta de si cree que el presidente ruso, Vladimir Putin, es un asesino, y amenazó al presidente ruso con hacerle pagar por una supuesta interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses de noviembre de 2020. Una nueva beligerancia fría. Es así como califica las actuales relaciones ruso-europeas el español Javier Hurtado Mira, presidente de la Comunidad Demócrata de Jóvenes de Europa de MIC, entrevistado por la prensa en la presente edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
Matizó que, obviamente, no se puede comparar el nivel de tensiones con la época del Imperio Soviético y la Europa que estaba más del lado proamericano. Unas tensiones que, según Hurtado Mira, tendrían que ver con el temor de Bruselas a que Rusia pueda tener un papel protagonista en la civilización occidental, un rol fundamental en el liderazgo europeo. A día de hoy, el deseo de Bruselas en tener una buena relación con la Federación de Rusia es muy pequeño, hay una influencia muy fuerte de un sentimiento antirruso, que no es positivo en la política de la UE actual, apuntó. Yo noto cuando vengo a Rusia que está abierta al diálogo, pero claro que exige una igualdad de condiciones. Es muy difícil intentar dialogar con tu vecino si le metes el dedo en el ojo. No puedes esperar que su reacción sea muy positiva, agregó. Ante estas circunstancias, Hurtado Mira insistió en que hay que intentar mejorar las relaciones al máximo, algo que será de beneficio para ambas partes. En este contexto, el presidente de DEMIG resaltó el papel que podrían jugar los jóvenes en el restablecimiento de los lazos bilaterales. Los jóvenes no tenemos mochila cargada de prejuicios del pasado, que llevaron a tantos conflictos a los europeos, y que hoy en día esperemos que nos prometa un futuro de libertad y paz mejor para todos, manifestó.